John Dillinge fue un famoso ladrón de bancos estadounidense y una de las figuras más conocidas del crimen organizado durante la Gran Depresión en los años 1930. Su historia es legendaria no solo por sus delitos, sino por sus fugas de prisión, especialmente la famosa ocasión en que utilizó una pistola falsa. Aquí te detallo su historia. Nacido el 22 de junio de 1903 en Indianápolis, Indiana, Dillinge tuvo una infancia complicada y, después de varios problemas menores con la ley, cometió su primer gran robo en 1924. Fue arrestado y sentenciado a 10 años de prisión. Durante su tiempo encarcelado, conoció a otros delincuentes que lo instruyeron en el arte de los robos y le enseñaron estrategias que luego emplearía en su vida criminal. Después de ser liberado en 1933, Dillinge lideró una ola de robos a bancos en el medio oeste de Estados Unidos. Fue conocido por su carisma, inteligencia y habilidad para planificar golpes audaces. Además, se convirtió en una especie de figura popular, ya que muchos lo veían como un héroe rebelde que desafiaba a los bancos en medio de la crisis económica. En septiembre de 1933, Dillinge fue capturado y encarcelado en Lima, Ohio. Sin embargo, sus cómplices lograron liberarlo pocos días después al irrumpir en la cárcel, dispararle al sheriff y huir con Dillinge. Este fue solo el comienzo de su reputación como un maestro del escape. En enero de 1934, Dillinge fue nuevamente arrestado y llevado a la cárcel del condado de Lake, en Crown Point, Indiana. Esta prisión había sido considerada a prueba de fugas, pero Dillinge logró lo impensable. Según el relato, Dillinge talló una pistola de madera y la pintó con betún para que pareciera real. Con esta arma falsa, intimidó a los guardias y los obligó a abrir su celda. Luego, desarmó a uno de ellos, tomó armas reales y encerró a los guardias antes de salir caminando tranquilamente. Como toque final, robó el auto del sheriff para huir, lo que fue un gran golpe para las autoridades. Esta fuga no solo lo convirtió en una leyenda, sino que también atrajo la atención nacional, aumentando la presión para capturarlo. Tras la fuga, Dillinge continuó su vida como ladrón de bancos, pero las autoridades intensificaron su búsqueda. El FBI, liderado por J. Edgar Hoover, lo declaró enemigo público número 1. El 22 de julio de 1934, Dillinge fue traicionado por Anna Sage, una conocida suya apodada la Dama de Rojo, quien lo delató al FBI a cambio de evitar su deportación. Dillinge fue emboscado por agentes federales al salir del Biograph Theatre en Chicago. En el tiroteo que siguió, fue abatido a tiros. John Dillinge se convirtió en una figura icónica, representando tanto la audacia de un criminal inteligente como el contexto social de una época en que muchas personas desconfiaban de los bancos y las autoridades. Sus escapadas y su personalidad lo inmortalizaron en la cultura popular, inspirando películas, libros y canciones. La fuga de Alcatraz en 1962 es uno de los escapes más misteriosos y fascinantes de la historia, involucrando a Frank Morris y a los hermanos John y Clarence Anglin. Este escape fue tan audaz y bien planeado que, hasta hoy, sigue siendo objeto de especulación, ya que nunca se confirmó si los tres lograron escapar con éxito o si murieron en el intento. La prisión de Alcatraz estaba ubicada en una isla en la bahía de San Francisco y era famosa por ser una de las prisiones más seguras y duras del mundo. Desde su apertura en 1934 hasta su cierre en 1963, Alcatraz albergó a algunos de los criminales más peligrosos de Estados Unidos, incluidos Al Capone y George Machine Gun Kelly. Las condiciones eran extremadamente severas, y los intentos de escape eran poco frecuentes debido a las aguas gélidas y turbulentas que rodeaban la isla. 1. Frank Morris. Frank Morris era un criminal de carrera, conocido por sus habilidades para el escape. Había sido arrestado por robos en su juventud y pasó gran parte de su vida en diversas prisiones, incluyendo Alcatraz. A pesar de ser un prisionero altamente inteligente y astuto, tenía un historial de evasión y evasivas. Durante su tiempo en Alcatraz, Morris se ganó una reputación como un prisionero inteligente, lo que le permitió crear y ejecutar el plan de escape. 2. John Anglin y Clarence Anglin. Los hermanos Anglin eran dos criminales que también tenían una historia de escape. Ambos habían sido arrestados por robos a bancos y pasaron tiempo en diversas instituciones penitenciarias. Fueron transferidos a Alcatraz, donde formaron una amistad con Frank Morris y se unieron al plan para escapar. La fuga de estos tres hombres fue un proceso meticulosamente planeado. Durante varios meses, se dedicaron a excavar un túnel desde sus celdas hacia el pasillo que daba acceso al techo, utilizando herramientas improvisadas como cuchillos y cucharas. Durante ese tiempo, trabajaron para cubrir sus actividades de excavación, y, cuando no estaban en sus celdas, utilizaban máscaras de papel maché hechas a mano para simular que dormían. Las máscaras fueron tan realistas que, al ser inspeccionadas por los guardias en la noche, parecía que los prisioneros seguían en sus camas.
El túnel excavado tenía unos 5 metros de largo y conducía a través de las paredes y el techo hacia una zona fuera de la vista de los guardias. Al alcanzar el techo, los prisioneros bajaron a través de un conducto de ventilación y llegaron a una zona donde se ocultaron hasta la noche siguiente. Una vez fuera, el grupo usó botes improvisados hechos de neumáticos, cubiertos con tela y otros materiales reciclados, para navegar por las aguas frías y turbulentas de la bahía. La idea era cruzar las aguas hacia la ciudad de San Francisco, lo cual representaba un riesgo extremadamente alto debido a la temperatura del agua, que en promedio está por debajo de los 10 grados Celsius, y la velocidad de las corrientes. La fuga ocurrió en la noche del 11 de junio de 1962. La mañana siguiente, los guardias descubrieron que los 3 prisioneros habían desaparecido. Al revisar las celdas, encontraron que Morris y los Anglin habían dejado réplicas de sí mismos en sus camas hechas con ropa y otros materiales, lo que les dio tiempo para escapar sin ser detectados durante la noche. Tras una intensa búsqueda, el FBI finalmente concluyó que no había evidencia suficiente para saber si los fugitivos lograron escapar con éxito o si murieron en el intento. Se especula que los 3 hombres lograron escapar a través del túnel y cruzaron las aguas hasta la costa, pero nunca se encontraron sus cuerpos. Algunos creen que podrían haberse ahogado, mientras que otros piensan que pudieron haber llegado a la costa y desaparecido para siempre. La fuga de Alcatraz de 1962 sigue siendo uno de los más grandes misterios en la historia del crimen. Pascal Payet es un criminal francés conocido por sus audaces fugas de prisión, especialmente por su escape en helicóptero. A continuación, te cuento de manera resumida su historia de fuga más famosa. En 2001, Pascal Payet, un condenado por secuestro, se encontraba cumpliendo una condena en la prisión de Luines, en el sur de Francia. Payet fue el primer prisionero en escapar usando un helicóptero en Francia. En agosto de ese año, un helicóptero fue secuestrado y desviado hacia la prisión. A bordo del helicóptero, varios cómplices lo esperaban para liberarlo. Payet fue rescatado de esta manera impresionante y voló fuera de la prisión sin ser detectado por las autoridades, lo que causó un gran escándalo en Francia. Sin embargo, su libertad duró solo 3 meses, ya que fue recapturado en noviembre de 2001. En 2003, Payet escapó nuevamente, esta vez también utilizando un helicóptero, pero esta vez desde la prisión de Grasse. Esta fuga fue aún más audaz, ya que Payet organizó la operación con la ayuda de cómplices dentro y fuera de la prisión. Utilizó un helicóptero para llegar a un punto cercano a la prisión y luego, desde ahí, abordó el helicóptero que lo esperaba para sacarlo. Este segundo escape lo convirtió en uno de los criminales más famosos de Francia en ese entonces. Fue finalmente recapturado en 2007. Billy Hayes es conocido por su fuga de la prisión de Mármara, en Turquía, un escape que se hizo famoso por su valentía y por las circunstancias extremas en las que ocurrió. En 1970, Billy Hayes, un joven estadounidense, fue arrestado en el aeropuerto de Estambul por intentar contrabandear hachís. Fue condenado a 30 años de prisión en Turquía, una sentencia extremadamente dura. Durante su tiempo en la prisión de Mármara, Hayes sufrió condiciones extremas y una vida de abuso por parte de los guardias y otros prisioneros. Después de 5 años en prisión, en 1975, Hayes decidió escapar. Aprovechó una serie de circunstancias y la oportunidad que le dio un descuido de los guardias. Durante su fuga, logró salir de la prisión y cruzar las murallas. A pesar de que fue perseguido por las autoridades turcas, finalmente logró escapar del país. Hayes pasó por varios momentos de angustia y terror mientras se refugiaba en casas de amigos y usaba su ingenio para evadir a la policía. Fue finalmente liberado en 1977 después de que se revisara su caso y fue devuelto a los Estados Unidos. La historia de Billy Hayes fue contada en el libro Midnight Express, que fue adaptado a una famosa película de 1978. La película ayudó a consolidar la imagen de Hayes como un símbolo de lucha por la libertad en circunstancias extremas, aunque la película toma algunas libertades artísticas con los eventos reales. Ronald Biggs escapó de la prisión de Wandsworth en 1965 de una manera audaz y sorprendente. Estaba cumpliendo una condena de 30 años por su participación en el robo del tren de Londres 1963, cuando logró fugarse. Biggs fue liberado por un grupo de criminales que planearon su escape. Utilizaron un soborno a los guardias y una cuerda para ascender por las paredes de la prisión. En un movimiento rápido y bien coordinado, Biggs logró salir del recinto, saltar la muralla y escapar en un vehículo que lo esperaba afuera. Después de su fuga, Biggs huyó a Brasil, donde vivió como fugitivo durante más de 3 décadas, antes de ser finalmente arrestado y extraditado en 2001.